Bueno, gracias primero por invitarme y por darle importancia de alguna manera a la nutrición dentro de todo lo que es los estados en general de la mujer, ¿no es cierto? Y cuando la mujer se empieza a programar o empieza a buscar un embarazo, está bueno que se le empiece a dar la importancia necesaria a tener una buena preparación de esa mujer desde el estado nutricional, más allá de todos los estudios que podemos hacerlo, más allá de todo el abordaje que ustedes como médicos especialistas en fertilidad pueden hacer, para que vean de alguna manera que, bueno, la importancia de una preparación desde el terreno, desde el campo inflamatorio principalmente, ¿sí? Así que, bueno, la idea es darles algunas herramientas o algunos tips para poder quizás dar a ustedes a los pacientes o por lo menos que tengan la mirada de que es necesario muchas veces derivar a especialistas en nutrición para poder abordar y tener un mejor resultado, ¿no es cierto? Bueno, si pensamos en nutrición, muchas veces lo primero que pensamos es en sobrepeso o obesidad y simplemente nos quedamos un poco con eso. Es uno de los pilares quizás que podemos tratar, una de las cosas más importantes que podemos ver es el tratar el sobrepeso de la mujer que busca de alguna manera lograr un embarazo, ya que ese embarazo no va a ser lo mismo si es abordado con un normopeso o si la paciente ya viene con sobrepeso o obesidad. Ustedes saben las consecuencias en cuanto al parto, en cuanto al manejo en sí de todo el embarazo. Y no solamente por esto mismo, sino también cuando la paciente empieza a tener problemas metabólicos que estén asociados a una disrupción de alguna manera de sus hormonas sexuales, como pueden ser un síndrome de ovario poliquístico o un estado hiperandrogénico que va a afectar o está afectando su fertilidad. En ese caso, bueno, vamos a poder tomar de alguna manera medidas específicas como para paliar un poco la situación. No solamente entonces desde el abordaje, desde controlar ese peso corporal, sino también toda la parte de poder ver que desde la nutrición vamos a poder manipular también, si tenemos una buena selección, si vamos a hacer una buena alimentación, manipular la microbiota intestinal, que hoy va a ser un foco también primario para tratar todo lo que es inflamatorio, ¿sí? De acuerdo a la microbiota intestinal o microbiota en general que tenga la paciente, va a tener un estado inflamatorio diferente y eso lo podemos de alguna manera regular a través de la selección de los alimentos que va a consumir. Entonces, poder prestar atención al estado de la microbiota intestinal va a ser un punto grande para disminuir el terreno inflamatorio general que vamos a querer tener positivo para lograr una buena implantación y tener un terreno óptimo a nivel útero mejor. No solamente de la microbiota, sino también prestar atención a la permeabilidad intestinal aumentada que se da muchas veces en el intestino, consecuencia de una microbiota desbalanceada, o sea, de una disbiosis, consecuencia de la incorporación masiva de alimentos disruptores por ese intestino. Y al haber un aumento en la permeabilidad intestinal, empieza a haber una sobreproducción de alguna manera del sistema inmune que puede estar de alguna manera involucrándose en las mucosas, ya sea gastrointestinales como también del útero, y eso estará afectando también la implantación y en sí toda la parte de fertilidad. Entonces, tener importancia, decimos, desde la nutrición, cómo puedo abarcar o cómo puedo interferir en esa salud reproductiva. Bueno, trabajando sobre la parte del tejido adiposo, del peso corporal de la paciente, abarcando toda la parte de la microbiota intestinal y la hiperpermeabilidad intestinal, trabajando sobre el nivel o la modulación de las grasas que está consumiendo esa paciente. Vamos a ver que ciertas grasas van a tener directamente función sobre la síntesis de ciertos eicosanoides inflamatorios y eso lo vamos a poder modular enseñándole a la paciente qué tipo de grasas consumir, ¿sí? También, si queremos tener ovocitos competentes, hablaron ahí también de tener no tener una disfunción mitocondrial. Y eso también podemos trabajar con ciertas estrategias nutricionales para poder potenciar la biogénesis nutricional de todas nuestras células y que eso se potencie también con un mejor estado de calidad de vida de la paciente,
mayor energía de la paciente y obviamente que se traduzca en todas sus células. ¿Qué más podemos hacer desde lo nutricional? Disminuir la producción de radicales libres. Si vamos a tener una dieta bastante más antioxidante, proveer antioxidantes en la dieta, va a disminuir el estrés oxidativo, que obviamente viene aparejado en todo tratamiento también de fertilidad. Y como les decía antes, el sobrepeso y la obesidad y todos los trastornos de peso vienen relacionados también con altos niveles de insulina, que también vamos a poder modular con esto. Entonces, el peso corporal va a ser un básico, o sea, algo que vamos a tener que manejar va a ser que ese paciente llegue con un peso lo más adecuado posible. No solamente el peso corporal, sino la composición corporal de la paciente. Y eso está bueno que nosotros los nutricionistas medimos la composición corporal, porque no va a ser lo mismo un peso, una baja porcentaje de masa grasa, en lo cual está afectando la fertilidad, y también por exceso también el tejido adiposo no solamente va a generar los efectos del tejido adiposo, sino también los trastornos inflamatorios que va a traer el tejido adiposo en abundancia. Hoy sabemos que el adipocito genera no solamente es una reserva energética, sino que es un gran productor de citoquinas inflamatorias, lo cual está perpetuando todo este ciclo. Entonces, cuando hay sobrepeso, cuando hay de alguna manera aumento principalmente del tejido adiposo, vamos a tener trastornos también o disfunción de ciertas hormonas, como son la leptina y la insulina, que están directamente relacionadas con los ciclos de menstruación y de fertilidad. Por ejemplo, en un estado más bien de sobrepeso, esa insulina promueve el hiperandrogenismo, aumenta en general los estados de síndrome de ovario poliquístico, lo cual está muy relacionado con el querer concebir, y en esos problemas estimula también la testerogénesis en el ovario, o sea que mantener regulada la insulina va a ser uno de los focos nutricionales primarios que voy a tener con esa paciente que quiere de alguna manera modular y querer lograr un objetivo claro. Y también la leptina, que muchas veces está aumentada en el sobrepeso. La leptina va a tener un efecto estimulador en la folicogenogénesis, pero puede ser inhibitoria también cuando está elevada. Y eso pasa obviamente con pacientes que tienen sobrepeso y que lo podemos tratar desde lo nutricional. Bueno, entonces, si quiero lograr principalmente un estado antiinflamatorio de base y si quiero de alguna manera regular esos desniveles de insulina y glucemia e hiperinsulinemias que se van a producir en la sangre cuando consumimos ciertos alimentos, lo que voy a querer a nivel nutricional es mantener lo más estable posible esos picos de insulina. ¿Cómo lo logramos o cómo podemos ir induciendo a la paciente o dándoles consejos específicos para lograr esto? Primero, entonces, repasar algo que es de la fisiología normal, que es que cada vez que consumimos un alimento vamos a tener un pico de glucemia y por ende un aumento de la insulina que va a ser fisiológico y reactivo normal en cada uno de nosotros, que es cuando consumimos un alimento tenemos una respuesta constantemente durante el día. Lo que vamos a lograr o lo que va a suceder cuando consumimos un alimento de alto índice glucémico es una alta respuesta de la glucemia y por ende un alto pico de insulina para poder de alguna manera liberar el azúcar de sangre. Entonces, lo que voy a querer lograr es evitar esos picos insulínicos constantes para disminuir también las hipoglucemias reactivas producidas normalmente después de 2 horas de haber consumido un alimento de alto índice glucémico, lo cual en esa hipoglucemia, que suele pasar a media mañana, cuando desayunamos, por ejemplo, como recién las medialunas, con azúcar, tengo un aumento de mi glucemia en sangre y luego por consecuencia una hipoglucemia reactiva que suele venir aparejada con más hambre, más ansiedad, más ganas de seguir consumiendo hidratos de carbono. Y es lo que le sucede a la paciente constantemente cuando te dice, bueno, pero cuesta adherirse, ¿no es cierto? Cuesta manejar la situación de la ansiedad o del apetito a media mañana. Bueno, contar o por alguna manera explicar que esto muchas veces es biológico y es consecuencia de una hipoglucemia reactiva, de un aumento grande de la insulina en el momento que hayas comido algo que tiene un alto índice glucémico, y que lo podemos manejar simplemente poniendo quizás más proteína,
más grasas en el desayuno. ¿Por qué? Porque esa proteína me va a hacer elevar el glucagón, lo cual el glucagón va a tener un efecto contrario al efecto insulínico, lo cual me va a regular y me va a mantener más estable. Y también las grasas, porque me van a dar más saciedad, por lo tanto voy a mantener un estado postprandial más saciógeno, sin esos desniveles insulínicos constantes que, como les decía, por un lado van a tener los efectos a nivel de inflamación, que los vamos a ver porque cada pico insulínico va a actuar también sobre una cadena inflamatoria de eicosanoides, pero también va a evitar esas hipoglucemias reactivas con la consecuencia de poder manejar mejor la situación. No nos olvidemos también que cada pico de insulina lo que voy a generar es una inhibición de la beta-oxidación, o sea que no voy a quemar grasa. Y si yo lo que quiero es mantener un tejido adiposo normal o estable o lograr que esa paciente que tiene sobrepeso pueda empezar a disminuir o a quemar tejido adiposo, a tener beta-oxidación, con cada pico de insulina yo lo estoy inhibiendo. Entonces es contrario, ¿sí? Por otro lado, cuando tenemos esas hipoglucemias reactivas, estoy generando más cortisol. Entonces, entro en el circuito de estrés oxidativo más importante, tengo constantemente hipoglucemias, con lo cual me es más difícil manejar la situación, vuelvo a elegir hidratos de carbono simple porque es lo que me pide el cuerpo de alguna manera. Entonces, poder explicarle esto a la paciente, que hay una base biológica de toda esta situación, alivia un poco la carga de yo no puedo. Y que si le doy una estrategia también nutricional para poder aliviar esta situación, le va a ser más fácil, se va a sentir más saciada y de alguna manera lo va a poder llevar a cabo y va a lograr un peso también mucho mejor. ¿Qué vamos a elegir entonces? Alimentos de bajo o moderado índice glucémico, que son los que no van a hacer esos picos grandes de insulina a media mañana o durante el día, ¿sí? Vamos a ver cuáles son, para que tengan... Ahí estamos. Fíjense que el índice glucémico del alimento tiene que ver con la respuesta glucémica alta que va a tener el alimento después de consumirlo al poco tiempo. Los que más tienen índice glucémico van a ser los que tengan todos hidratos de carbono simples. Ahí ya tenemos el azúcar, obviamente los dulces, la glucosa, pero van a haber algunos, por ejemplo, el arroz blanco, las calabazas, típicas en cuando nos queremos cuidar, ¿no es cierto?, que tienen un alto índice glucémico, con lo cual también van a tener constantemente afección en mis niveles de insulina, de glucemia e insulina, las dos. Vamos a ver también algunos cereales, las harinas refinadas obviamente que influyen más en el índice glucémico. Hay muchos factores que van a influir en cómo la liberación de glucemia y de insulina se va produciendo durante el día, y una de ellas va a ser el grado de refinamiento, el grado de industrialización que tenga el alimento. Una harina, cuanto más refinada, tiene un índice glucémico mayor. ¿Por qué? Porque mis enzimas de alguna manera lo pueden atacar más fácilmente, y cuanto más fácil de digerir es ese alimento, más rápido sube en sangre. Con lo cual, todo lo que es fibra va a aliviar la situación porque va a poner una interferencia de alguna manera en la absorción del alimento, y la liberación de azúcar en sangre es mucho más paulatina. Lo mismo le decía con respecto a las proteínas. Cuanto más proteína esté acompañado con ese alimento, aunque tenga un índice glucémico moderado, me va a hacer un efecto contrario, con lo cual me va a ayudar, y por lo tanto siempre va a ser una buena indicación dar la proteína junto con el hidrato de carbono. Veamos que casi todos los alimentos que tienen bajo índice glucémico van a ser los que están de esta lista, que como pueden ver, por ejemplo, el huevo o el aceite de oliva tienen casi 0 de índice glucémico, porque son alimentos que tienen proteínas y grasas. Entonces, cuanto más proteico sea el alimento, cuanto menos tenga en cantidad y menos simples sean esos hidratos, el índice glucémico va a ser menor. Acá tenemos, por ejemplo, la semilla, los frutos secos, las legumbres, un chocolate al 80%, porque no tiene tanta leche ni tanto azúcar, sino que es más bien cacao. Entonces, bueno, en modo de ejemplo, si lo que queremos es modular los niveles de insulina y de inflamación, como vamos a ver luego, si tengo que elegir entre 2 desayunos, el primero me van a decir, ya sabemos como que es lógico, que si me tomo un café con leche, media luna y azúcar, voy a tener una respuesta insulínica alta, voy a tener una glicación proteica mayor, que también es uno de los
procesos celulares que van a traer mayor envejecimiento celular, ¿sí? La glicación proteica en todas nuestras células, la combinación de los azúcares con las proteínas van a hacer mayor glicación. Entonces, si sé que voy a tener una respuesta insulínica mayor, si sé que voy a tener una respuesta glucémica mayor, mayor glicación y con ese alimento que tiene, por ejemplo, azúcares o hidratos comunes, simples, voy a tratar de evitarlo. Ahora, si sigo por alguna manera los consejos normales o de alguna manera lo que tenemos más inculcado que va a ser comerme unas tostadas con mermelada y un cafecito con leche, ¿qué sucedería? Lo mismo, no tengo proteínas, no tengo grasas, estoy consumiendo hidratos de carbono también simples. Entonces, esto es lo que sucede y lo que veo cotidianamente cuando tengo pacientes para ya sea tratar su problema de sobrepeso, tratar su problema de obesidad. ¿Por qué vienen? Porque quieren hacer de alguna manera nutrición anti-aging, porque quieren nutrir mejor sus células, porque están buscando un tratamiento, lograr un embarazo. De alguna manera lo que tenemos inculcado como saludable puede estar influenciando, generando un síndrome de ovario poliquístico, generando insulinoresistencia y afectando de alguna manera a sus, ahí estamos, generando de alguna manera perjudicando su metabolismo. ¿Cuál sería la propuesta? ¿No es cierto? ¿Qué le podemos decir a esta paciente o cómo podemos ayudar para que empiece a lograr su objetivo? Por lo menos para normalizar esos picos insulínicos y que se empiece a sentir mejor y a controlar mejor la situación. Que tenga un desayuno más completo, ¿sí? No nos quedemos con lo hipocalórico restringido de hace 20 años atrás, cuando yo estudiaba en la facultad, que estábamos con las dietas de 1200 calorías y que esto era lo mismo para todos. Y es más, de alguna manera no mirábamos la parte quizás antiinflamatoria, quizás la parte hormonal, la respuesta hormonal que tiene el alimento al ser ingerido, más allá de un conteo de calorías, ¿sí? Quiero que se queden con esa mirada de mi charla. ¿Qué le voy a ofrecer entonces o qué puedo proponer? Bueno, un desayuno mucho más saciógeno, que empiece con proteínas, que tenga proteínas, eso lo pueden recomendar ustedes mismas. ¿De qué manera pongo proteínas a la mañana? Bueno, yo aconsejo mucho el tema del huevo y hoy está bastante aceptado. Creo que las pacientes lo charlas y se pueden. ¿Cómo? En un omelette, en un revuelto. Hoy sabemos que no pasa nada con el colesterol de la yema de huevo, que está totalmente establecido, que el nivel de colesterol de la yema de huevo no me va a subir el colesterol sérico ni LDL. Obviamente que todo va a tener que ser con una personalización adecuada, ver el objetivo del paciente y ver en qué contexto estoy trabajando. Pero quedemos con el concepto de que va a ser positivo poner una proteína siempre a la mañana, ya sea con clara, ya sea con huevo entero. La cantidad dependerá del objetivo, de si después se va a hacer deporte, si quiere bajar de peso, si está en normopeso, si quiere ganar más o tengo que hacerla ganar masa muscular para tener un metabolismo más activo, ¿sí? Pero el incorporar proteínas va a ser fundamental para empezar a controlar el apetito, la saciedad y los picos de hiperinsulinemia. ¿Qué podemos elegir si no es huevo? Jamón cocido natural, preferentemente sin tanta industrialización. Si es vegana, hacer algún tofu. Será algún puñado de frutos secos, ¿sí? Eso es proteína y grasas, lo cual también me va a dar saciedad. Mejor, obviamente, si están hidratadas. Después nos ponemos con un montón de cosas más. Pero, en general, un buen puñado de frutos secos puede ser una opción para incorporar grasas y proteínas. Que estén las grasas, que ese huevo esté cocido con un poquito de aceite de coco o que tenga unas gotitas de aceite de oliva en la tostada. Esas grasas, de alguna manera, van a ser los únicos macronutrientes que no va a elevar los niveles de insulina, que me van a dar saciedad, que van a ser sustanciales para tener buenas hormonas, para generar una síntesis de hormonas. Es necesario tener una incorporación de grasas. Estamos muy grasafóbicos y carboadictos, como se dice hoy, con las consecuencias que tenemos. El hidrato de carbono, ahí va a ser controlado en cantidad y en calidad principalmente. Puedo elegir frutas, puedo elegir algún pan integral, sí, obviamente. Voy a ver, obviamente depende del objetivo. Pero ese hidrato de carbono va a ser controlado y no va a ser la comida principal, ¿sí? No va a ser la base, a eso voy. Quiero inculcar la opción de la incorporación de la proteína y de la grasa como uno de los pilares fundamentales. Y después, las bebidas. Las bebidas, ya que ninguna de ellas va a tener ningún efecto negativo, pero si podemos incorporar el té verde, sería una buena opción, porque es uno de los
alimentos que más índice ORAC, que se llaman así, a un índice que tiene que ver con la antioxidación, ¿sí? Con cuán antioxidante es ese alimento. El té verde tiene uno de los niveles más importantes, por lo tanto, incorporar 1 o 2 tazas por día de té verde a través de las epigalocatequinas lo que va a favorecer es la antiinflamación, ¿sí? La antioxidación, perdón. ¿Y qué pasa con los endulzantes? ¿Qué pasa si a ese café o té le vamos a poner algún tipo de endulzante? Porque la típica pregunta, bueno, si el azúcar o la miel tiene un alto índice glucémico y va a ser de alguna manera controlado, los endulzantes también van a tener una repercusión sistémica a nivel de insulina. No me van a aumentar la glucemia, ¿sí? Y acá vemos en este estudio que está hecho acá lo que estamos midiendo es nivel de insulina elevada a través de la incorporación de azúcar, que es la primer curva. La segunda curva va a ser del aspartame, que es el NutraSweet, la Coca-Cola Light, ¿sí? El yogurcito Light, la gelatina Light, la agüita saborizada marca tal que tiene endulzante y tiene NutraSweet. NutraSweet es uno de los endulzantes más utilizados en la industria, ¿sí? Entonces, en general, nos cuidamos o hacemos dieta y estamos incorporando NutraSweet constantemente, con la consecuencia de elevar constantemente insulina en sangre. Repito, inhibir beta-oxidación, no quemar grasa, hacer todo lo que expliqué antes de hipoglucemias reactivas. Entonces, como vuelvo a decir, no me va a subir la glucemia, ¿sí? El diabético consume NutraSweet y no va a tener una respuesta glucémica, pero sí a nivel insulínico. Y la tercera curva, como ven, es la stevia, ¿sí? Entonces, como recomendable, sí, yo sigo recomendando que traten. Primero a ver dónde está el paciente. ¿Está tomando azúcar? Pasemos a algo más natural. Voy a intentar que llegue con el sabor y que trate de manejar y degustar el sabor propio del alimento y que el café sea café y no café con un endulzante que le dé más sabor dulce. El tema del sabor dulce tiene mucho que ver con la emocionalidad, con los hábitos, con un montón de situaciones. Pero bueno, si tengo que elegir un endulzante, sigo prefiriendo una stevia lo más limpio posible, sin azúcar ni otros endulzantes, pero también sepamos que también va a tener una respuesta insulínica, ¿sí? Entonces, en ese paciente con insulinoresistencia, con síndrome de ovario poliquístico y todo, voy a intentar sacarle de por sí el sabor dulce de los alimentos. Y de alguna manera desmitificar o no, tratar de sacarle la cuestión de que me cuido y tomo la gaseosa light y el agüita ser y toda la industrialización con endulzantes. Cuando hablaba al principio entonces les decía que podemos modular los niveles de insulina con una apropiada alimentación y también lo que voy a intentar hacer, ya sea para fertilidad como para la prevención de cualquier enfermedad, es disminuir la inflamación sistémica silenciosa, que va a ser la base, como sabemos, de toda patología y que quizás perpetúa alguna patología o algún síntoma del paciente a nivel silencioso, a nivel crónico. Y esto de la inflamación va a tener muchas implicancias, pero la modulación de qué grasas estoy consumiendo va a ser fundamental. Tenemos acá omega 3 y omega 6. Son los dos tipos de grasas esenciales. Si no las consumimos, no las sintetizamos. Tenemos que consumirlas. De la línea de los omega 3 que tenemos acá, vamos a dar origen, ahora vamos a ver por toda una cadena bioquímica, a eicosanoides más antiinflamatorios, mientras que de los omega 6 vamos a generar toda una cadena más inflamatoria. Con lo cual, acá tenemos una cadenita mejor explicada, pero siempre de los omega 6 a través de la síntesis del araquidónico, que es lo que más consumimos, ¿dónde está el omega 6? El araquidónico, el ácido araquidónico. Es un ácido graso que está principalmente en los aceites vegetales, aceite de girasol, aceite de maíz, en las grasas de la carne de vaca, principalmente si son de feedlot. Y acá hay estudios que son súper interesantes porque podemos ver cómo una vaca pastoril y una vaca de feedlot tiene un perfil de aminoácidos omega 3 y omega 6 diferente, favoreciendo los omega 3 a aquella vaca que caminó y que comió pasto, ¿sí? Pero en general, la alimentación
Argentina, que podemos consumir carnes con más que nada de feedlot, son muy altas en omega 6. Esos omega 6 van a generar una cadena, como les decía, que si está en presencia de un terreno de un terreno de insulina más alta, con bajo glucagón y con bajo EPA, o sea, bajo omega 3, vamos a aumentar todas estas prostaglandinas inflamatorias que van a perpetuar, como decía, el terreno inflamatorio. Entonces, si voy a la cadena de los omega 3, si yo estoy consumiendo pescado, principalmente, voy a sintetizar eicosanoides antiinflamatorios que van a ayudar a todo esto. ¿Por qué digo pescado principalmente? Porque el ácido linoleico, que puede estar, por ejemplo, en las semillas de chía, van a tener omega 3, pero van a ser alfa-linolénico, lo cual toda esa cadena, esas desaturasas, que son las que tenemos que tener para convertir en EPA y DHA, que son los que tienen realmente vamos a decir, la función antioxidante, en el humano están muy disminuidas. O sea que consumir cápsulas de chía no van a generar un efecto tan antiinflamatorio como consumir directamente el EPA en ya sea suplementos o directamente en el pescado. Pero bueno, ¿es malo consumir omega 6 u omega 3? ¿Es malo? No, son necesarios. La cuestión es el balance entre estos dos. Tener una dieta como tenemos habitualmente nosotros es muy alta en omega 6 porque comemos mucha carne, porque comemos aceites vegetales de girasol y de maíz, principalmente porque cocinamos con aceite de girasol y de maíz, porque los industrializados, ya sean las galletitas, ya sea el budín, ya sea un alfajor, viene con aceite vegetal y ese aceite vegetal es omega 6, perdón. Entonces, el desbalance que tenemos en nuestra cultura de consumo desmedido de omega 6 con casi nada de omega 3 es lo que nos da un terreno inflamatorio más propenso para todo esto. ¿Por qué digo también desbalance del omega 3? Porque el omega 3 principalmente va a estar en los pescados de aguas frías y profundas, pescados grasos, que no consumimos, no tenemos el hábito, por logística, porque no me gusta, por el olor en la cocina, porque no lo consigo, porque no me queda cómodo. La realidad es que consumimos poco pescado y en general es un pescado que no tiene mucho omega 3. Entonces, y nos metemos en el terreno también de que un pescado graso sería un salmón o un atún y nos metemos en la cuestión de todos los agroquímicos o la parte de contaminación que pueden tener estos pescados. Por lo tanto, me parece que es muy productivo poner suplementación que sea rico en EPA y DHA para poder disminuir, primero obviamente focalizar y poder puntualizar que tenemos que comer más pescado y que eso es algo que tiene que estar. Pero la suplementación de un omega 3 con alta dosis de EPA me parece súper importante. Hoy tenemos estudios en los cuales podemos evaluar en la membrana celular, en el glóbulo rojo, simplemente con una gotita de sangre, la cantidad específica de omega 3 y omega 6 y de todos los ácidos grasos de la membrana celular, y de esa manera poder saber en qué terreno está el paciente y poder hacer la recomendación precisa, ¿sí? Acá les muestro uno de los estudios, pero bueno, no quiero ahondar más. Este es mío, ¿sí? Este es mi perfil de inflamación celular, en el cual está todos los ácidos grasos de membrana para poder de alguna manera modular qué le está pasando a esta paciente, qué está comiendo de más, qué le falta, qué ácidos grasos le falta para poder estar más antiinflamada. Pero bueno, para seguir, porque es súper largo todo lo que puedo decir, adecuar el peso corporal, controlar la parte de tejido adiposo, no solamente por el peso, sino de tejido visceral, regular las glucemias e hiperglucemias me parece que es fundamental, disminuir la inflamación silenciosa y la modulación de la microbiota intestinal, que también seguramente lo ven cotidianamente con las pacientes, que se quejan constantemente de inflamación gastrointestinal, de inflamación digestiva, de inflamación, y puede estar muchas veces relacionado con una disbiosis intestinal, ¿sí? Analizar o poder tener en cuenta la microbiota intestinal va a ser fundamental no solamente para un bienestar de la paciente, sino que puedo evaluar el grado también de inflamación que puede tener esa paciente sistémica a través de
regular o controlar una disbiosis. Hoy sabemos que de acuerdo al tipo de microbiota intestinal que tengamos, vamos a tener mayor extracción de energía, mayor extracción, o sea, voy a absorber más glucosa, más azúcares de mis alimentos de acuerdo al tipo de microbiota intestinal que tenga. De acuerdo al tipo de microbiota intestinal que tenga, voy a tener mayor generación de noxas negativas, mayor mecanismos de inflamación, mayor lesión de la pared intestinal. Si tengo disbiosis también voy a tener aumentada la permeabilidad intestinal y con la consecuencia de una activación del sistema inmune y eso también genera mayor inflamación. O sea que prestarle atención a toda esta parte y poder de alguna manera trabajar con la paciente para que sepa qué consumir en estos casos me parece fundamental. No solamente la microbiota va a actuar también, como les decía antes, sobre la parte de inflamación, sino también sobre la detox de estrógenos. Esto es un estudio que es muy interesante porque lo que está hablando es que si la dieta es rica en carne animal, aumentan los clostridiums y estos inhiben la deconjugación de la beta-glucuronidasa, que va a ser la encargada también de detoxificar los mecanismos de estrógenos. Por lo tanto, mayor hiperandrogenismo y afección del ciclo sexual. Acá vemos toda la variedad que podemos tener entre una dieta occidental, que somos los que comemos con una alimentación rica en hidratos de carbono, rica en azúcares, cómo varía la microbiota si consumiéramos alimentos más reales, de alguna manera, frutas, verduras, aceites vegetales, pescados, realmente varía muchísimo esa microbiota intestinal. Consejos de cómo podemos ir de a poquito cambiando la alimentación para hacer mayor diversidad, porque hoy lo que se busca es eso, la diversidad a nivel de microbiota intestinal, tener mayor variedad, siempre está relacionado a menor inflamación y más salud, ¿sí? Consejos vamos a tener un montón. Primero, les doy simplemente tips, pero lo único que quiero es que se queden con que esto se puede trabajar, que está bueno que la paciente lo tenga en cuenta y que ustedes lo tengan en cuenta como para hacer también derivación y poder saber que podemos trabajar con todo esto. Una alimentación alta en fibra siempre va a generar mayor ácidos grasos de cadena corta, que son el combustible directo del enterocito. Elegir alimentos de bajo índice glucémico. El azúcar es uno de los disruptores y los edulcorantes, disruptores de la microbiota intestinal. Tratar de disminuir el nivel de gluten, y esto es polémico, disruptivo, porque lo que va a generar el gluten es aumento de la permeabilidad intestinal a través de la producción de sonulina, que es una proteína que va a hacer más permeable el intestino, lo cual, como decíamos antes, mayor estimulación del sistema inmune y todo esto con afectaciones sistémicas. Voy a tratar de agregar también grasas saludables, mayores cantidades de omega 3. Voy a intentar que esta paciente consuma una buena carga de aminoácidos, principalmente a través de la glutamina, que es un reparador intestinal. Voy a intentar también que la cantidad de cloro que consuma sea lo mínimo posible, porque eso también afecta. Y proveer a la paciente de pre y probióticos necesarios para recuperar esa permeabilidad intestinal alterada. En resumen, entonces, alto aporte de antioxidantes, porque lo que voy a querer es que mi paciente esté antiinflamada, antioxidada principalmente, que tenga un buen peso corporal y un control del tejido adiposo lo mejor posible. Tratar de regular ese ratio omega 3 y omega 6, si lo podemos estudiar bien, y si no, bueno, por lo menos con la anamnesis lo podremos lograr. Y como les decía al final, entonces, el consumo de pre y probióticos para modular esa disbiosis o ese terreno intestinal. Con esto termino, creo que hablé de muchas cosas, estaría buenísimo ahondar en cada una de ellas, pero bueno, esa era la idea, darles la mirada de que lo nutricional es sumamente importante, ya sea para pacientes en fertilidad, ya sea para pacientes que tienen altos niveles de inflamación y poder empezar a trabajarlos desde antes, no solamente cuando el paciente empieza a buscar un embarazo, sino bueno, cuando ya empieza a pensarlos desde antes. Así que bueno, gracias por escucharme.